El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Canción. Padre amado, muy buenos días. Muchísimas gracias, mi Señor, por esta nueva oportunidad de poder acercarnos a ti. Sabemos que tú eres un Padre bueno y que tú nunca nos echas fuera, dice tu palabra. Eso nos da confianza, saber que siempre que nos acercamos a ti, tú estás atento a las oraciones. Está escrito en la palabra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos estarán atentos a la oración que se haga en este lugar. Y esto nos agrada, Señor, porque no tiene sentido que nosotros nos reunamos aquí si tú no estás. Tú eres el personaje principal de todo lo que hacemos. No puedo decir que eres el invitado porque tú no eres el invitado, tú eres el dueño de todo, de nuestra vida, de todo lo que nos pasa y lo que nos ocurre. Te damos gracias por esta nueva y bonita oportunidad de poder escuchar el consejo tuyo. Estamos sedientos y anhelando poder escuchar que quieres hablar a nuestros corazones. Pedirte, amado, que nos des esa sensibilidad para escuchar tu voz, para recibir tu mensaje. Porque en tu palabra es donde está la vida. Tú dijiste, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si queremos tener vida y queremos tener espíritu, es necesario que podamos recibir tu palabra. Y hoy nuestros corazones están dispuestos para recibir tu palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que harás. Gracias por cada respuesta que envías. Te pedimos con todo el corazón, Espíritu Santo, que tomes el control de este tiempo. Tú eres nuestro maestro. Tú eres el que nos enseñas. Eres nuestro ayudador. Tú eres el que intercedes por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Por eso recurrimos a ti para que tú nos ayudes. Y esta oración sea una oración, no una oración carnal, sino una oración poderosa en el Espíritu Santo, que pueda tocar el corazón del Padre en este día y que el Padre envíe de sus lluvias de amor y de bendición y de su presencia sobre todos nosotros. Toma el control de este tiempo, amado. Eres bienvenido y estamos felices de poder volver a encontrarnos contigo en esta mañana y dispuestos, como siempre, a seguir siendo instruidos por ti. Bienvenido, mi Señor, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de Verdades Eternas, muy buenos días. Dios me los bendiga grande, rica y abundantemente en todo lo que ustedes emprendan. Dice la palabra que cuando nosotros obedecemos las Sagradas Escrituras, dice Deuteronomio 28, acontecerá que si oyes atentamente, ¿qué vamos a oír? Lo que dicen las noticias, los que nos dice el enemigo, no. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, entonces Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra
y vendrán todas estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán. ¡Wow! Eso es glorioso. Ni siquiera, dice el Señor, tú andarás buscando las bendiciones. No, las bendiciones te alcanzan. Si quieres que las bendiciones del Señor te alcancen, entonces asegúrate de escuchar su voz y de vivir conforme a su palabra. Y sabes algo, Dios no miente. Y si Él dijo que las bendiciones nos alcanzarían, yo más bien les digo a todos ustedes que se preparen, porque nada podrá impedir que las bendiciones de Dios vengan a su vida. Es el caso de Abraham. Ustedes recuerdan, Dios le llama, tenía 75 años y Dios le da una promesa, un hijo. Su esposa Sara era estéril. ¡Wow! Eso era algo humanamente imposible. Era estéril. Además había dejado de menstruar. Era mucho más imposible. Tenía sus años. Y Abraham empezó a creer en la promesa del Señor. Pero los años implacablemente iban pasando y, por supuesto, cuando los años van pasando, tú te vas poniendo más viejo, ¿verdad? Y en la medida que te vas poniendo más viejo, como que uno siente, humanamente hablando, que las esperanzas se le están escapando. Entre más años pasen, entre Dios más se demore, más difícil será. Pero Dios es un experto en hacer esas cosas que a nosotros nos parecen difíciles. Y hubo un momento en el que Abraham empezó a flaquear en su fe. Y yo no sé cuántos hoy tal vez se encuentren así como Abraham, flaqueando en su fe. Hay momentos en los que pasamos por esas dudas. ¿Será que Dios sí lo va a hacer? Y Abraham pensaba y decía, ¿cómo lo va a hacer? Pasan los años, nada ocurre. Y el Señor le habló. Y le dijo, no temas, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo. Es decir, yo te protejo, yo te guardo, yo no voy a permitir que nada malo te pase. Y dice, y tu recompensa será sobremanera grande. Yo creo que eso está en Génesis 15, si no estoy mal, tengo que averiguarlo. Pero le dijo, no temas. Y es lo que el Señor nos dice en este día. Te está diciendo a ti también, escucha, hey, no temas. Yo no sé cuáles son las cosas que te producen temor, pero Dios te dice, no temas. Yo soy tu escudo, yo te protejo, yo te guardo, y tu galardón será sobremanera grande, es decir, tu recompensa vendrá. No dejes de confiar, no dejes de creer, no te desanimes, no renuncies, voy a cumplir lo que te prometí. Yo no voy a permitir que la palabra que te dije caiga en tierra. Y así ocurrió. ¿Por qué le dijo el Señor a Abraham, no temas? Porque seguramente Abraham tenía miedo de que Dios no fuera a cumplir con su parte. Pero Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. De manera que si Él te ha dicho algo, sigue creyendo, aunque todo a tu alrededor sea contrario, aunque no veas que haya salida o esperanza, porque Dios es fiel. Y efectivamente, cuando el tiempo pasaron 25 años, y pido a Dios que usted no tenga que esperar tanto, pero al pasar los 25 años, el Señor cumplió su promesa. Y Sara, la que era entrada en años, la que ya no podía menstruar y era estéril, dio a luz un hijo, que le llamaron Isaac, significa risa. Y oro para que vuelva la risa a tu vida. Y las cosas que Dios va a hacer en ti, si te mantienes firme, van a traer risa a tu corazón, van a traer alegría y van a traer gozo, aunque ahora todo sea contrario. Sé que es difícil, ¿sabes? Yo lo he vivido, momentos en los que uno no ve salida, uno no ve esperanza, uno no encuentra solución. Pero Dios, aunque a veces creamos que el control se nos ha salido de las manos, Él sigue teniendo el control. Amén. Crea esa palabra con todo su corazón. ¿Cuántos la van a recibir? A ver, hagan una manito así, la recibo, o una manito así, dos manitos así, pero reciban esta palabra de parte del Señor. No temas, no temas. Yo soy tu escudo y tu recompensa será sobremanera grande. Yo lo creo. ¿Estamos listos y preparados, mi Señor, para recibir tu palabra?
Dile ahí donde estás, amado, tengo hambre y sed de ti. Tengo hambre y sed de tu palabra. Ayúdame a no ser oidor de tu palabra, sino hacedor de ella. Yo quiero ser un hombre sabio y prudente que edifica su casa sobre la roca. Y aquel que edifica sobre la roca, dice la Escritura, que es el que oye la palabra, la guarda y la practica. No quiero solo oír, quiero guardar y practicar tu palabra. Habla, por favor, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén. Es su palabra la que va a ser compartida. Esto lo enseñó Jesús. Jesús enseñó, nuestro Maestro precioso. Dijo cuando estuvo en medio de nosotros esta palabra. Amar la vida, así se titula el mensaje de hoy. Está en el libro de Juan. Estamos estudiando Juan. Libro de Juan, capítulo 12, verso 25, dijo Jesús: esto salió de los labios del Salvador del mundo y quedó registrado aquí. Jesús dijo: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Debo confesar que cuando uno se encuentra de frente con este texto, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cuando uno se encuentra con este texto, a primera vista, pareciera una invitación del Señor a odiarnos a nosotros mismos, a despreciar la vida que Él mismo con tanto amor nos regaló. Y uno se pregunta, ¿acaso el Señor se está contradiciendo? Por supuesto que no. Para poder comprender la enseñanza de Jesús, es necesario mirar el contexto. Ese es el texto. Ahora vamos a mirar el contexto. El texto es la foto, la fotografía. El contexto es todo el paisaje. El contexto en el que fueron dichas estas palabras para poder comprenderlo. Jesús, cuando dijo esto, se encontraba en un momento crucial. La hora de su padecimiento en la cruz del Calvario había llegado. Si Él abandona todo por amor a su propia vida, evitando tener que pasar por la muerte física, entonces el plan de redención de la humanidad hubiera fracasado. Pero tenía que enfrentar a la muerte y entregar allí su cuerpo físico para que se cumpliera paso a paso el plan trazado por Dios para liberar al hombre del pecado y de la muerte espiritual. No podía arrepentirse a última hora. A eso vino a este mundo. El libro de Hebreos, vaya conmigo por favor al capítulo 9 en el verso 22, dice la Escritura. Hebreos 9, 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Existen preguntas que muchos nos hacemos y que este versículo que acabamos de compartir responde. Una de esas preguntas es: ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué fue necesario que Él derramara su sangre? Otra pregunta: ¿qué fue lo que sucedió en la cruz? Para poder entenderlo, necesitamos remontarnos al huerto del Edén, al comienzo de la creación. Ustedes recordarán que Dios le había dicho
al ser humano que si desobedecía, moriría. Miremos el libro de Génesis capítulo 2, verso 17. Génesis 2, 17. Dios le dijo a Adán y a Eva: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, o te aseguro, Adán, morirás. Como bien sabemos, Adán y Eva no obedecieron lo que Dios les dijo. Y por su desobediencia, ellos debían morir. Y ayer hablábamos que el significado de la palabra morir es separarse. Cuando una persona se muere, el cuerpo físico se separa del alma y del espíritu. Muerte significa separación. Cuando Dios habla a Adán y a Eva de que si comen de ese árbol pueden morir, les está hablando en este caso de una muerte espiritual. Porque seguramente Eva comió y dijo: ay, no me morí, Dios estaba mintiendo. Y hay muchas personas que caen en el juego del enemigo y dicen: ay, yo pequé y eso es mentira, que yo me morí, yo sigo con vida. Pero está hablando de muerte espiritual. Inmediatamente ellos desobedecen, mueren espiritualmente, es decir, se separan, y notarán ustedes gráficamente cómo los que habitaban en el huerto del Edén, que significa el reino de Dios, y que tenían comunión con Dios porque Dios hablaba con ellos en el huerto y tenían en el huerto todas las bendiciones que necesitaban, por causa de la desobediencia, en un instante, aquellos que lo tenían todo estaban fuera. Estaban fuera. Y dice la Biblia que el Señor colocó unos ángeles con unas espadas revoloteando para que ellos no encontraran el camino de regreso al Padre a volver a tener esa comunión. Y cuando ellos pecan y Dios empieza a llamarlos, ellos dijeron: vamos a cubrir nuestra vergüenza. Tenían miedo y cortaron hojas de higuera y pensaron que de esa manera podrían cubrir su desnudez. Y Dios dijo: no es así. Entonces es cuando el Señor sacrifica un cordero, y es el primer sacrificio que se ve en la Biblia, porque dice que el Señor le hizo delantales de pieles. Ahora, para que Dios haya hecho unos delantales de pieles, ¿cómo los hizo? Tuvo que haber un sacrificio, y allí, desde ese instante, el Señor instituyó la manera como el hombre pecador que se había apartado podía volver a reconciliarse con el Padre. No es con hojas de higuera que tú puedes alcanzar la salvación. No es cubriendo tu pecado con hojas de higuera que tú puedes restablecer tu comunión con Dios. Necesitas un sacrificio. Así se hacen las cosas. Y les colocó un delantal de pieles. Ahora, si el animal estaba recién sacrificado, debió haber sangre. Había sangre en las pieles. De manera que la vergüenza del hombre se cubrió con pieles, y es así, solo así, como ellos pueden volver a relacionarse con el Padre. Es importante entender esto, porque la gente dice: ¿por qué Jesús tuvo que morir? Y esto de la cruz, ¿y por qué? Porque se necesitaba un sacrificio. Dios enseñó el principio. Es con un sacrificio, es con sangre, esto no es con hojas. Intentar entrar a la presencia del Señor con hojas es intentar hacerlo a través de las buenas obras. No es que yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no fumo. Son hojas. Cualquier cosa que el hombre pueda hacer humanamente para entrar a la presencia de Dios, para salvarse, son hojas. Tú necesitas un sacrificio. Necesitas un cordero para poder volver a recuperar la vida. Estabas muerto o separado. Solo a través de ese cordero ellos pudieron tener intimidad con Dios, aunque fue por un momento, porque ahora fueron expulsados del paraíso, y después de tener todas las bendiciones, ahora tenían que comer del fruto de la tierra con el sudor de su frente, y empezaron a padecer. Los que fueron creados para vivir en bendición lo tenían todo, pero la desobediencia tuvo que ser castigada, y esto es un principio espiritual que no cambia.
Dios no puede pasar nuestra desobediencia por alto, dizque porque nos ama. ¿Será que Dios amaba a Adán y Eva? Por supuesto que los amaba. Pero Dios no podía pasar por encima de su propia palabra. Dios dijo, el día que comas morirás. Y yo te puedo amar mucho, ¿sabes? Y yo los amo mucho. Pero yo no me puedo pasar mi palabra porque yo soy un Dios justo. Si ustedes desobedecen, lo que les espera es la muerte. Y los expulsó. Y ustedes empiezan a ver toda la decadencia de esa familia que fue creada para bendición. Adán y Eva dieron unos hijos. Los hermanos, uno mató al otro, y usted empieza a ver toda esa generación cómo se descompuso, hasta que llegamos a Noé, y ahí encontramos que Dios dijo, wow, me arrepiento de haber creado al hombre sobre la faz de la tierra, y los destruyó a todos. Solo Noé se salvó, junto con su familia. ¿Todo por qué? Por un pecadillo insignificante de desobediencia que la serpiente le convenció a Adán y a Eva que eso sería así. No, eso lo que pasa es que Dios está exagerando. Uno no tiene que ser legalista. ¿Qué te va a pasar si vas a comer un frutico? Pero no le mostró a Eva que todo acto de desobediencia va a traer consecuencias a tu vida y a la mía. Dios nos ama, sí, pero tu pecado no lo puede pasar por alto. Tu desobediencia traerá consecuencias a tu vida y debes saberlo. No solo ellos, sino todos nosotros, porque descendemos de ellos, de Adán y Eva. La Biblia afirma que todos pecamos y que por el pecado de un hombre, Adán, todos fuimos contaminados. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, porque hay gente que dice, no, yo no soy pecador. Hey, vienes con una mancha, naciste con una marca de maldición por ser descendiente. Mira lo que dice Romanos 5:12. Aunque tú vayas a la iglesia y te creas bueno, hay una marca en tu vida que solo con derramamiento de sangre podrás quitar. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo entró el pecado en nuestras vidas por un hombre? ¿Quién? Adán. Por un hombre. Y por el pecado la muerte, o sea, la separación del hombre de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por causa de su pecado entró a todos nosotros. Este texto afirma que no existe en el mundo entero una sola persona que esté libre de pecado. No existe. No hay justo ni siquiera uno. Y en consecuencia, todos, absolutamente todos, estamos condenados a la muerte o a la separación eterna. Ese es nuestro destino por causa de esa desobediencia. Mire qué dice Romanos. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Esa palabra destituidos es separados. Por cuanto todos pecaron. Yo no pequé. Sí, pero vienes de la descendencia de Adán. Y por causa del pecado de un hombre entró el pecado al mundo. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados de la gloria de Dios. Una persona que parte de este mundo, separado de Dios, en la vida eterna no podrá estar junto a Dios. No. Si parte de aquí separado de Dios, en la eternidad seguirá estando separado de Dios por causa de su desobediencia, por no haber habido arrepentimiento, por no haberse apartado de los malos caminos. Es lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos 6, 23. Miremos, Romanos 6, 23. Dice aquí, Romanos 6, 23 dice, porque, escriba esto, ojalá, escúlpalo en las paredes de su casa y donde quiera que esté, escríbalo en su corazón. Aquí dice, Dios no puede pasar por alto su palabra, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús te da vida, el pecado te mata y te separa eternamente de Dios. Tú decides. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. A mucha gente no le gusta que le hablen del pecado. A mí no me gustan esas predicaciones donde nos hablan que uno peca, que el pecado es malo. No, a mí me gusta que me hablen de la prosperidad. Hey, aquí está escrito. Y yo no puedo esconder este mensaje para tenerlo contento a usted, para que se sienta bien. ¿Sabes una cosa? La vida me ha enseñado que el verdadero amigo es el que te hace caer en cuenta de tus errores. El verdadero amigo no es el que te patrocina todo lo que haces. Es el que te hace caer en cuenta cuando estás equivocado. La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿por qué mucha gente no le gusta que le hablen del pecado? Es más, hay personas que toman la decisión de no volver a ver este programa, porque a través de estas enseñanzas son confrontados con su mala manera de vivir y deciden que no es el tipo de programa que les interesa. Ellos quieren donde los motiven. Pero este no es un programa de motivación. No, yo no soy un coaching que habla a las emociones de las personas. ¡Vamos! ¡Es positivo! ¡Pensamiento positivo! No. Yo no le hablo a las emociones. Yo estoy hablando al espíritu de las personas. Y muchas veces cuando la palabra dice que es espada de doble filo, la palabra ungida del Señor tiene la particularidad que cuando penetra, rompe, corta y a veces duele. Es ungida. Esas palabras que solo te hacen sentir bien, cuídate. Aquí dice que la paga del pecado es muerte. Y a mucha gente no le gusta, cambian de canal o no vuelven al programa porque les hablan de su pecado. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no les gusta que les hablen de su pecado? Porque el enemigo está interesado en que usted se pierda en el infierno junto con él. Él está condenado al infierno y tiene como meta llevarse a la mayor cantidad de gente posible al infierno. Y Dios nos coloca aquí para advertirles a todos ustedes y decirles: abran sus ojos y no se dejen engañar como fue engañada Eva. No, ella vio que el fruto era agradable a sus ojos y bueno para comer. Jamás el pecado llegará a tu vida como algo malo. Él te muestra que es deleitoso, que es agradable, pero nunca, ay, si la serpiente le hubiera dicho a Eva la verdad. Porque la serpiente no habla con la verdad. Le hubiera dicho: Eva, si tú comes de ese árbol, no serás como Dios, no. Si tú comes de ese árbol, tu hijo va a matar al otro y tu descendencia toda se va a perder. Y Dios va a venir y va a destruir a tu descendencia. Estoy seguro que si la serpiente le dice eso a Eva, Eva lo hubiera pensado 2 veces. Pero le dijo: no, come. Come, lo que pasa es que Dios es malo. Cuando tú comas de ese fruto, tú serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la gente cayó. Una cosa es clara. Todo aquel que comete pecado, mis amados, jamás, óigase bien, jamás de los jamases quedará exento de experimentar en carne propia las consecuencias del mismo. La gente dice: ¿por qué en el mundo pasan tantas cosas? ¿Por qué Dios, si es bueno, no hace nada? Pero nadie se atreve a decir: Dios mío, ¿qué será lo que hemos hecho para que hoy estemos viviendo todo lo que estamos viviendo? Nadie dice eso, no, sino que Dios es malo. ¿De dónde está Dios? No es consecuencia, no es problema de Dios. Han sido nuestros actos, la maldad del corazón del hombre. Todo aquel que peca, oiga bien, dice la Biblia, no lo digo yo, va a morir. Es decir, se va a separar de Dios. Porque está escrito que la paga del pecado es muerte. Cada vez que tú pecas, el pago por ese pecado es la muerte, es la separación de Dios.
Muchos pecan porque no han entendido que la muerte o la separación eterna es la recompensa que les espera el día que tengan que dejar este mundo. Lo dice la Biblia. El enemigo le dice a muchos: ¿pero qué de malo tiene que te tomes unos traguitos? ¿Qué de malo tiene que te tomes una cervecita si tú lo puedes controlar y dominar? Lo que pasa es que el señor Humberto es fanático. No, fanáticos lo de los equipos de fútbol, eso sí son fanáticos. Que se matan por una camiseta. Si he de matarme, que sea por Cristo, pero no por un equipo de fútbol. Ni por ir a ver a un artista, a un concierto. No. El señor Humberto es demasiado legalista. A mí me gusta mi iglesia porque en mi iglesia aún hacen bazares y parrandas y todos allá en mi iglesia. Eso es lo bueno. ¿Qué de malo tiene? Te dice el diablito. Que seas infiel con tu esposa o con tu esposo. Que te pongas a colocarle clave en el WhatsApp o en tu celular. ¿Qué de malo tienes si nadie se da cuenta de chatear con una y con otra mujer y compartir fotografías inmorales? ¿Eso qué? Eso no es malo. La masturbación, eso es de Dios. ¿Qué de malo tiene que te acuestes con hombres, hombres con hombres y mujeres con mujeres? Eso no tiene nada de malo. Tú eres retrógrado, tienes que estar orgulloso. Esto se llama orgullo. Ya no es ser orgulloso tener una familia, no es ser orgulloso ser un hombre, no. Orgulloso es ser gay. Es lo que dicen. Orgullo. ¿Orgullo de qué? Y a la gente le cambian las películas y las historias y nadie dice nada. ¿Qué de malo tiene que andes en la inmoralidad viendo videos sucios y revistas sucias? ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene que robes? ¿Qué de malo tiene que te eches una canita al aire de vez en cuando? Tampoco uno tiene que ser tan demasiado religioso y legalista. Así le decía la serpiente a Eva. ¿Qué de malo tiene? Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de ese fruto serás como Dios, y muchos cayeron en la tentación. ¿Qué de malo tienes que te eches una canita al aire? Y muchos le hicieron caso al enemigo. Y de tanto echarse canitas al aire, terminaron calvos. ¿Por qué se la tomaron en serio? Y todos los fines de semana se echan canitas al aire. ¿Por qué Satanás te seduce a que hagas esas cosas? Te hablo con la sinceridad de mi corazón. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él sabe que está escrito que la paga de tu pecado será la muerte. Y el que te seduce y te dice hazlo, va a la presencia de Dios y le dice: Dios, tú no lo puedes salvar a él, aunque hayas muerto en la cruz. Porque tú mismo escribiste que la paga del pecado es muerte. Y él tiene que morir, me pertenece, va para donde yo voy. Satanás te quiere muerto. Satanás te quiere separado de Dios por toda la eternidad. Y como lo vimos en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 22, dice: no hay remisión. Esa palabra remisión es perdón. No hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Solo a través del derramamiento de la sangre de Jesús es que el pecado puede ser quitado. Cuando la Biblia dice derramamiento de sangre, está hablando de muerte.
Atentos a esto. Esto ha sido la revelación más grande que he recibido durante todos estos años. Esté atento. Cuando la Biblia habla de derramamiento de sangre, para el Señor haber derramado sangre en el huerto de Edén, debió haber un sacrificio. Debió existir la muerte de un animal. Y los sacerdotes desde entonces, para expiar el pecado del pueblo, sacrificaban animales y rociaban la sangre. En Egipto, el día que el destructor venía, en la casa donde estaba la marca de la sangre, el destructor no pudo entrar. El mal no puede entrar, el enemigo no puede reclamar a una persona que está cubierta con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pero para que alguien derrame sangre, tiene que morir. Jesús, para derramar su sangre, tuvo que morir. Pero algo que me hablaba el Señor que me dejó fue... yo dije, Dios mío, ¿por qué no lo pude haber entendido antes? La responsabilidad de la muerte para derramamiento de sangre no solo era de Él, sino también de nosotros. Y lo podemos comprender más claramente cuando vamos al libro de Gálatas capítulo 2, verso 20. Mira qué dice acá. Gálatas 2:20. Dijo el apóstol, escuche esto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Eso es una muerte. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuche, Pablo no dijo, yo sé de Cristo crucificado. Mucho menos dice, yo vi a Cristo crucificado. Pablo lo que dijo fue, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tampoco dice el apóstol, estuve crucificado o estaré crucificado. El apóstol decía, estoy crucificado juntamente con Cristo. Eso es tiempo presente. Ahora, estar crucificado, imagínese que usted está crucificado. Su viejo hombre crucificado con Cristo, imagínelo. Su vieja naturaleza, su yo crucificado con Cristo. Es estar muerto. Muerto el yo. Estar crucificado con Cristo es haber entendido que la muerte de Jesús no fue solo su muerte, sino la muerte de nuestra vieja naturaleza y de nuestro yo. Pablo decía, ya no vivo yo. ¿Por qué no vivo yo? Porque estoy crucificado con Cristo. El yo crucificado con Cristo es la parte que nos corresponde a nosotros. Jesús murió y derramó su sangre. ¿Pero nosotros qué? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21, dice lo siguiente. Primera de Corintios 15, 21. Esto es poderoso. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El pecado entró por Adán, y la resurrección entró por Jesucristo. La muerte de Cristo también es nuestra muerte al pecado. La muerte de Cristo es nuestra muerte al viejo hombre. Pablo lo entendió, por eso dijo, ya yo no vivo. Estoy crucificado con Cristo. Estoy muerto. Muchos aceptan
que Cristo haya muerto por ellos en la cruz. Pero ellos se resisten a morir a las cosas del mundo. No funciona así. Efesios, capítulo 2, versos del 4 al 6, dice Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, es decir, Jesús no resucitó solo. Usted y yo resucitamos con Él. Y no solo eso, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, allí el Señor conquistó un tiquete, un lugar, para que usted, el día que parta de este mundo, habite con Él en su presencia. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Si bien este cuerpo físico ahora está aquí, el día que ya no esté, estaremos ¿dónde? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, por haber resucitado. Amén. Amén. Alguien me dijo, ¿yo qué necesito para resucitar? Y le dije, lo único que necesitas para resucitar es que estés muerto. Ojo, estoy hablando muerte espiritual, estoy hablando de muerte al viejo hombre, a la vieja naturaleza, a las pasiones de este mundo. Si es cierto que usted murió con Cristo y que está crucificado juntamente con Cristo, como lo dijo el apóstol, ¿por qué se sigue comportando como si estuviera vivo? ¿Por qué? ¿Por qué reacciona ante la crítica? ¿Por qué se enoja si usted está muerto con Cristo? Si ya no vive usted, ¿por qué reclama sus derechos? Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero me decía el Señor, ¿de qué vale que Cristo viva en ti si no le dejas o no le permites vivir su vida a través de ti? ¿De qué vale? La pregunta es, ¿quién vive en usted? ¿Vive usted? ¿Vive su yo, su ego? ¿O vive Cristo en usted? ¿Quién vive en usted? ¿No pueden habitar los dos allí? La única manera para que Cristo pueda vivir en usted es que su yo muera juntamente con Él en la cruz del Calvario. O por lo menos que usted entienda que al morir Cristo, la vieja naturaleza, esa adámica de pecado, fue crucificada. El enemigo no tiene más autoridad para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, porque Dios lo hizo todo nuevo en nosotros. La gente se fascina con este tema de la muerte de Cristo y dice, qué bueno que Cristo muera. Pero ellos no quieren morir. Primera de Corintios capítulo 15, verso 31 dice, Primera de Corintios 15, 31. No, es que a mí el que me la hace me la paga. ¿Estás vivo? No has muerto. Yo perdono, pero no olvido. Tú no has muerto. Vives tú, mas Cristo no vive en ti, porque si Cristo viviera en ti, Cristo dijera, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero aunque con tus labios dices que Cristo mora en ti, tú sigues haciendo lo que tú quieres y lo que te da la gana. No dejas que Cristo haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 31. Dice la palabra, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, decía Pablo, cada día muero
La muerte del viejo hombre o de la vieja naturaleza es a diario. Eso significa la cruz. Cuando Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, les estaba diciendo, el que quiera ser mi discípulo tiene que morir todos los días. Morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Pablo decía, a diario muero. La muerte del viejo hombre es a diario. No es de seminario en seminario, no es de domingo a domingo. Morir al viejo hombre es algo que debemos hacer todos los días. A diario muero. ¿Por qué? Porque sin la muerte de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, es imposible la resurrección. Una persona viva no resucita. No he visto el primer vivo que resucite. Muchos quieren sentarse a la diestra de Dios cuando partan de este mundo. Pero eso es imposible si primero no mueres a las pasiones del mundo. No es que Cristo murió, sí, Él hizo su parte. Pero si verdaderamente Cristo murió, has de entender que tu viejo hombre también murió con Él. El problema es que el hombre no quiere morir a esas cosas que lo separan de Dios. No quiere morir. Todos deseamos ser perdonados. Todos deseamos ser bendecidos y continuar viviendo en el pecado o para el pecado. Pero Dios y su palabra son eternos. Si su palabra declaró que el pecador debe morir, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte del pecador tiene que cumplirse, aunque Dios nos ame mucho. Dios ama al hombre. Por eso dio su vida, para que el hombre no muriera eternamente. Pero el hombre no quiere comprometerse con hacer su parte. El hombre no quiere morir a la vieja naturaleza. El hombre no quiere morir a su vieja manera de vivir. No, que Cristo muera. Y por la sangre de Jesús yo soy redimido y soy santificado, y Jesús venció en la cruz y con Cristo soy más que vencedor. ¿Y tú qué? Si Cristo venció en la cruz, ¿por qué caes derrotado ante la tentación? Si eres un vencedor, ¿por qué el enemigo te doblega a hacer lo que él quiere? Ahí aparece un dilema. Un dilema. La justicia divina demanda la muerte del pecador. Y la misericordia de Dios desea salvar al hombre. ¿Qué hacer? En ese contexto se levanta la persona maravillosa de Cristo. Él se ofrece voluntariamente. Viene a la tierra como ser humano. Era Dios, completamente Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero asumió la naturaleza humana. Ningún ser humano pudo cumplir la ley. Todos estábamos condenados porque nadie puede cumplir la ley. Pero Jesús sí la pudo cumplir. Y Él le dice al Padre, yo cumplí, porque yo sí obedecí. Al venir a esta tierra, Jesús fue tentado en todo, pero sin mancha, sin pecado. Por ser Dios ya tenía la vida. Pero como ser humano, conquistó también la vida. Fue obediente hasta la cruz. Nadie podía apuntar un solo pecado en Él. Jesús fue completamente victorioso. Y ahora se presenta al Padre y le dice, Padre, la ley dice que el pecador debe morir, porque la paga del pecado es muerte, y que el justo debe vivir. Yo fui a la tierra y viví una vida justa. Por tanto, conquisté la vida. Ahora, en tu palabra, Padre, no hay ninguna parte que diga que no puede haber un intercambio, un sustituto. Entonces, la muerte que el hombre merece, la quiero morir yo. Y la vida que yo conquisté, como ser humano, se la quiero donar al hombre.
Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos. El santo entregó su vida por los pecadores. Y el hombre no tiene nada que hacer, solo recibir. Por gracia, sin pagar. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Es por gracia. Por gracia sois salvos. No lo merecíamos. Y Él por amor murió por nosotros. Todo lo que tienes que hacer ahora es creer que Jesús te ofreció su vida. Debes aceptar su vida. Es su justicia, no la tuya. Porque casi todo es purificado según la ley con sangre. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. No hay remisión. Se requiere el sacrificio y Él ya lo hizo. Ese inmenso sacrificio de Jesús en la cruz representó a la postre un galardón sobremanera grande: el ser glorificado en el reino de los cielos ante el Padre Celestial y ser sentado a su diestra. Pero para que esto se diera, Él tenía que entregar su vida a la muerte, para que ese grano de trigo produjera un renuevo, un cuerpo celestial, mediante el poder del Padre, quien levantó a Jesús de los muertos en cuerpo glorioso. Ahora sí podemos entender lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús dijo: el que aborrece su vida, la perderá. No estaba diciendo el que haya aborrecido la vida para entregarla a la muerte, o que nosotros debemos aborrecer la vida o estar inconformes con ella para poder alcanzar la salvación. No. Lo que Jesús hizo al derramar su sangre, su propia sangre, obedeció al estricto cumplimiento del plan de salvación ideado por Dios. Él no aborreció su cuerpo, no, pero sí aborreció el pecado y la vanagloria del mundo. Cuando el enemigo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, Él dijo: no, solo al Señor serviréis, solo a Él adoraréis. El enemigo le ofreció todo y Él dijo: no. No se dejó descrestar por las cosas del mundo. Y eso mismo es lo que el Señor espera que usted y yo hagamos. Que ante los ofrecimientos de Satanás nosotros digamos: no, Señor. Es impresionante porque dice la Biblia que el enemigo le mostró en un momento a Jesús todos los reinos del mundo. En un momento Él te puede mostrar todos los reinos del mundo, pero la eternidad no te alcanzará para que puedas conocer la grandeza de tu Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17 dice. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17, dice el Señor. No es una sugerencia. No dice: no amen al mundo si no les nace hacerlo. Es una orden. No améis al mundo, no. Ni améis las cosas que están en el mundo, no. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dijo Jesús: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién quiere permanecer para siempre? Yo quisiera permanecer para siempre. ¿Qué debo hacer? Entonces, hagan la voluntad de Dios.
no sigan los lineamientos del mundo. No es que toda la gente lo hace por tradición. No, no, no. Es que yo no soy del mundo. Soy ciudadano del reino de los cielos. Yo no me puedo comportar como la gente del mundo. Que lo hagan ellos, yo no. De una forma similar, nosotros tenemos que aborrecer el mundo y la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que aborrecerlo. Es lo que Dios nos demanda. De lo cual se compone mayormente la vida en este mundo. Y preferir mejor morir para el mundo y sus deseos, ya que tenemos la promesa de ser resucitados juntamente con Cristo Jesús para vida eterna, con el mismo poder con que Él fue resucitado por el Padre. Esto no significa aborrecer nuestro cuerpo. Esto no significa aborrecer a nuestra familia. Esto no significa aborrecer nuestro trabajo. Más bien significa abandonar el estilo de vida material, el cual indudablemente conlleva al pecado y a interrumpir la comunión con Dios. Si amamos al mundo con sus pasiones, en otras palabras, amamos la vida mundana, entonces perderemos nuestra vida eterna. Aunque estemos vivos físicamente, pues estamos vivos en cuerpo, pero muertos en espíritu. El que ama la vida, la perderá. Se queda solo, como el grano de trigo, que no cae en tierra y muere. Su tiempo lo consume la estéril soledad. El grano enterrado perece. Es verdad, pero luego brota la vida. Y es el único que puede llevar fruto. Sin embargo, el grano que permanece a la vista de todos, podríamos decir amando su propia vida, llegará un día que perecerá y su lugar a la diestra de Dios no se hallará. No. Pero el Señor Jesús nos quiere enseñar algo más profundo con esta comparación del grano de trigo, de cuya realidad puesta en tierra no dudamos. Así tampoco quiere que dudemos del poder de su obra redentora en nosotros, que pasa por su propia muerte y nuestra propia muerte en la carne, para que en nosotros se den los frutos del Espíritu Santo. La simiente, es decir, la semilla, sembrada en nosotros es la palabra de Dios. Dios todos los días siembra su palabra en nuestros corazones. Y solo germinará si por fe nos negamos a nosotros mismos para decir como el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. El que ama su vida o ama las cosas de este mundo, la perderá. Es como el grano de trigo en el granero. Su propia esterilidad para hacer algo bueno lo llevará a perder su propia vida. Pero aquel que se niega a sí mismo es como el grano de trigo que cae en tierra y muere para germinar a una nueva vida, que en el creyente es vida eterna y no perecerá jamás. ¿Sabes algo? Muchas personas hoy día no aceptan el Evangelio porque no quieren morir o perder aquellas cosas del mundo que tanto aman. No quieren. Ay, es que si yo me meto con Dios, entonces me voy a volver aburrido porque ahora ya no puedo parrandear, ya no puedo hacer. Pero lo cierto es que si no lo hacen, por el amor a esas cosas, lamento decirles, perecerán. El que no aborrece su vida, la perderá.
El que desprecia las cosas del reino por estar aferrado a las cosas del mundo, perderá su vida eterna y el privilegio de estar con Dios por la eternidad. Pero algunos piensan que hay que gozar la vida, como dice la canción, que la vida es corta, les dice el diablo. Piensan que perderán vida al recibir y convertirse a Cristo. No, yo voy a perder todo, ahora me volví mojigato. Ahora sí lo perdimos. Y hay algunas personas que por complacer a esos deciden abandonar a Cristo para seguir en las parrandas y en las cosas que el mundo ofrece. Yo prefiero abandonar a Cristo. Pero como vivo más del qué dirán mis amigos, mis familiares y la sociedad en la que me rodeo, yo prefiero agradarlos a ellos. A ver si ellos estarán en el final de sus días allí para ayudarle. Ninguno. Yo decía que tenía muchos amigos. Ninguno era amigo, era para destruirme, era que nos reuníamos. El día que yo cambié y les empecé a hablar de Cristo, todos me dieron la espalda. No eran mis amigos. Hay gente que se va a poner en contra tuya porque tú estás escuchando la palabra, estás siguiendo a Dios. Pero ¿qué me importa? Si al fin y al cabo quiero estar en la eternidad con Él. Algunos no se vuelven a Cristo porque no quieren morir a las cosas del mundo. Porque piensan que van a desaprovechar las oportunidades de pasarla rico y bueno en el mundo. Que no disfrutarán de la vida que este mundo de pecado les ofrece. ¿Cuán equivocados estamos? Se equivocan. Porque por esas cosas su alma perecerá. La paga del pecado es muerte. Nadie se podrá escapar de esta verdad. Todo el que peca morirá. Pero aquel que renuncia a su egoísmo y a todo lo que el mundo ofrece, está crucificado juntamente con Cristo. Muere para sí mismo, aborrece su vida, pero renace para una nueva vida. Termino con esto. Si la vida eterna quieres alcanzar, a las pasiones de este mundo no te debes aferrar. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra, es revelación que viene del cielo, de tu corazón para nosotros. Ayúdanos a poder tener la revelación de esto. Que esto nos sacuda por dentro y nos ayude a despertar. Habíamos visto muchas veces, y con gratitud exaltábamos y glorificábamos el hecho de haber derramado hasta la última gota de tu sangre por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Pero negamos la obra de la cruz cuando nosotros no morimos juntamente contigo como lo hizo el apóstol, sino que seguimos viviendo nuestra propia vida y haciendo las cosas a nuestra manera. Hoy nos dices en tu palabra que el que ama la vida la perderá. Y muchas veces nosotros hemos preferido amar lo que el mundo nos ofrece y aferrarnos a lo que el mundo nos ofrece, a lo que el enemigo nos dice, pensando que la verdadera vida está ahí. Cuán equivocados estábamos, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que tú nos perdones y nos ayudes a entender que la muerte tuya en la cruz del Calvario también significó nuestra muerte al viejo hombre y la vieja naturaleza. Que hoy podamos decir, como lo dijo el apóstol con Cristo, estoy crucificado. No estuve ni estaré. Porque muchas veces nos crucificamos el domingo en la iglesia y al salir de ella, de nuevo, nos quitamos los clavos y andamos viviendo como si nada. Dile, amado Dios, yo quiero estar crucificado juntamente contigo, siempre, en todo tiempo. Hay momentos que son injustos contigo, si tú quisieras reaccionar, pero recuerdas, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hay momentos en que la tentación puede llegar a tocar a tu puerta y te seduce, pero tú dices, ya no vivo yo,
vive Cristo en mí. Hay momentos en el que te ves tentado a vengarte del daño que te hicieron, pero tú dices, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estás siendo tentado a llenarte de resentimiento y de odio, pero tú dices, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estás tentado a llenarte de temor, de falta de fe, y tú dices, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Amén. El que ama su vida la perderá, dice la palabra. Bendiciones, feliz fin de semana para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, Diseños Exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.